Dios es bueno, hermanos. Él nos sostiene con su diestra, por su puritito afecto y por su puritito amor. Tome su lugar, hermano. Veamos saludos ahí a los hermanos que nos están viendo. Un abrazo afectuoso a los hermanos en la estancia. Dios les siga animando, fortaleciendo y estableciendo. Oramos al Señor para poner este tiempo en sus manos. Padre, Señor, sabemos, Señor, que tuya es esta palabra, Señor, no es del hombre. Muchos no creen que en la Biblia, Señor, eres tú hablando, pero nosotros que hemos creído en ti, hemos visto tu mano, hemos visto tu palabra cumplida. Hemos visto, Señor, cómo a través de ella, Señor, tú has sido claro para el mundo. Anunciaste tu primer venida, anunciaste tu muerte, anunciaste tu resurrección, y así ha sucedido. Y desde la eternidad, Señor, tú dejaste claro, Señor, que vendrás por segunda vez, establecerás tu trono, porque tu trono es eterno y tu palabra nos da seguridad. Permite que esta palabra nos fortalezca, nos anime, nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros según te plazca, Señor. Prepara nuestros corazones, usa mi boca, Señor, por amor a tu nombre. Así sea, Señor. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien cansados o qué? ¿Están dormidos? Son las 12. Ok, ya es la 1. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso es todo, así es. Bueno, pues vamos a meditar un tanto en la palabra. Dios ha dejado su palabra escrita para nuestro bien, para nuestro favor, para nuestro conocimiento. Y una de las maneras en que nosotros podemos entender más a Dios es conocer quién es Él. Conocer quién es Él. Su carácter, sus atributos, su manera de operar. Nunca terminaremos de conocer a Dios, nunca terminaremos de explorar, de conocer esa su majestuosidad, esa deidad, ¿no? Pero sí podemos acercarnos a tener un conocimiento a través de este libro sobre quién es Dios. Y hoy pretendo hablar un poco sobre ello, cómo conocer a Dios. Los atributos de Dios están escritos en esta palabra para apuntalar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para conocer a Dios. Si yo le preguntara a usted y le preguntara, dígame 10 atributos de Dios, ¿usted conocería esos 10? ¿Los podría enumerar con facilidad? O a lo mejor en el quinto ya no sabría qué poner. Pasa que a veces conocemos normalmente los atributos de Dios, los más, déjenme decir, los más populares, pero hay atributos de Dios que ni siquiera hemos mirado, ¿no? Y los atributos de Dios, cada uno de ellos debe de darnos a nosotros una confianza plena en Dios. Y están entre ellos, están entrelazados. Yo quiero hablar sobre un atributo de Dios. Están entrelazados y uno del otro es como una cadena que son eslabones, y que cada uno de ellos hace más fuerte nuestra fe, o debe ser más fuerte nuestra fe. Es la manera en cómo conocer a Dios, sus atributos. Y quisiera que vaya al libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, cuando tenga, me dice amén, por favor. Nada más no tiene uno. Esperamos tantito. Amén. Jeremías 9, vamos a leer el versículo 23, por favor, y el 24. Dice así. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Ok, entonces es
el profeta Jeremías está hablándole al pueblo, tú y yo somos pueblo de Dios, y entonces da una palabra reveladora que Dios le dio a Jeremías, les dice, así dijo Jehová, 2 puntos, ¿no? Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. 3 cosas que el hombre se alaba. Y 3 cosas que hoy en la humanidad también se alaban. La riqueza, el poder, ¿no? ¿Sí o no? Y la sabiduría y el conocimiento. La gente se envanece por lo que tiene, por lo que sabe y por su fuerza. Y Dios dice, no se alaben en eso. Dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si hay algo digno en que tú y yo nos alabemos, es en lo siguiente. ¿Qué es en qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en qué es posible conocer y entender a Dios? Pregunto. ¿Sí? Pues sí, porque si no, no podría decir Dios esto, que me conozcan, que me entiendan. Y la palabra conocer y entender son cosas distintas, aunque parecen sinónimos, y en este contexto son distintas. ¿Sí? Porque yo conozco que hay un sol, ¿sí? Pero no entiendo cómo opera el sol. ¿O ustedes sí? Yo no. ¿Sí me explicó? Conozco que hay un mar, pero no entiendo cómo no se sale del cauce, cómo está limitado. No entiendo sus profundidades. No entiendo cómo opera ahí tanto animal, ¿no? No entiendo. Y aunque ya vi Aquaman, tampoco le entiendo. Entonces, nosotros debemos, para poder entender algo, tenemos que conocerlo primero. ¿Sí o no? Y si nosotros no conocemos a Dios, no lo podemos entender. Y pregunto, iglesia, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo? ¿A través de qué? De esto, ¿no? Y hoy vamos a ver qué dice Dios acerca de ese atributo que se llama soberanía. Porque muchas veces nos preguntan y no sabemos qué es la soberanía de Dios, o no podemos explicarla, o no nos queda claro. Y la palabra de Dios está escrita para que tú y yo podamos conocerlo y por ende entenderlo. ¿Sí? Los hombres y las mujeres somos bien distintas, distintos, ¿verdad? Súper distintos. Yo a veces no entiendo a mi mujer, pero como la conozco, entonces luego entiendo. Parece trabalenguas, pero pues así es. Entiendo por qué reaccionó así, conozco por qué fue así. ¿Sí me explico? Pero hay veces cuando tú tienes si, por ejemplo, yo a veces no puedo entender a mi prima porque no conozco bien a mi prima, pero si la conociera, entonces entendería a mi prima. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces, para conocer a Dios aquí no es la palabra conocer, para conocerme y entender, no está hablando de un conocimiento de intelecto, ¿sí? Está hablando de un conocimiento relacional y experimental, que son cosas distintas. ¿Me explicó? Yo no puedo decir aquí que es de conocimiento, porque en el mundo la gente conoce de Dios, ¿sí? Pero no conoce al Dios de las Escrituras, porque no tiene una relación con Él, ni tiene una experiencia con Él. ¿Sí? Y entonces, para que nosotros podamos entender cómo opera Dios en nuestras vidas, incluso en el mundo, tenemos que conocerlo y tener esa comunión, esa relación con Él, y entonces vamos a poder entenderlo. Y también para conocerlo también necesitamos tener un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento de sus atributos, Si alguien me preguntara cómo es mi esposa, yo le diría así, sus características, sus virtudes y sus defectos. Eso define en quién es mi esposa. Si alguien le preguntara a mi esposa, ¿quién es tu esposo? Mis virtudes y mis defectos. Claro, en Dios no hay defectos, gracias a Dios. Si no, pues sería otro asunto, pero gracias a Dios, en Él no hay defecto, no hay pecado, no hay nada, ni una variante de oscuridad. Entonces nosotros tenemos que conocerlo. Y yo le digo a veces a los hermanos, esta Biblia tienes que leerla, estudiarla, ¿sí? Y meditarla. 3 cosas tenemos que hacer con la Biblia. ¿Qué es qué? Leerla,
estudiarla y meditarla. Leerla para conocer, ¿sí? Estudiarla para entender por qué se dijo, a quién se le dijo, para qué se dijo y qué es lo que está queriendo decir. Y meditarla para vivirla, ¿sí? Pero a veces nada más nos quedamos con leerla y ya no la meditamos y ya no la estudiamos. Porque si yo leo en la Biblia cosas como, no sé, la necesidad del hombre lo alcanza, pues sí, pero hay que leer el contexto. Tienes un conocimiento, pero no entiendes por qué se dijo, porque no lo has estudiado y por eso no vas a vivir correctamente. Entonces, tenemos que saber comprender la Escritura y comprender los atributos de Dios para poder entenderlo y conocerlo. Entenderlo y conocerlo. Se dice que nuestro país es libre y soberano, ¿no? Nuestro México es libre y soberano, eso se dice. Pero no, cuando se dice que nuestro país es libre y soberano, no está hablando del mismo atributo que Dios es, porque Dios es soberano. Nuestro país es soberano porque tiene sus propias leyes. Ningún otro país puede meter mano en nuestras leyes. Ningún otro gobernante puede meter mano en nuestras leyes. ¿Sí? Pero con Dios, Él es soberano y Él hace lo que quiere y Él determina lo que quiere y Él tiene sus leyes y Él tiene autoridad para mover, quitar y poner. ¿Sí? Es muy distinto. Los reyes allá en Gran Bretaña, en los países esos que tienen todavía monarquías en el 2024, válgame Dios, ellos hacen lo que quieren, tienen una soberanía y son reyes de su reino y pueden determinar y hacer cosas porque son dueños de eso, ¿sí o no? Bueno, pues Dios es rey ¿de qué? De reyes. Y Dios creó los cielos y la tierra y Él puede hacer lo que quiere con lo que es de Él. ¿Tú eres de Él? Pues puede hacer contigo lo que quiere. Ay, ese ya no me gustó porque, bueno, lo que pasa es que Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Los reyes de la tierra a veces no saben lo que hacen, ni lo que dicen, ni lo que opinan. Pero Dios sí sabe lo que hace. Amén. Y entonces la soberanía de Dios nos debe causar cosas distintas a las que a veces nos puede llegar a causar. Déjeme explico. La soberanía de Dios nos debe de causar a los que somos hijos de Dios seguridad, confianza, fe, esperanza, gozo, satisfacción, consuelo, ¿sí? Pero a muchos que dicen que son creyentes pero no son creyentes, o a muchos creyentes lo que la soberanía de Dios les causa es temor, desasosiego, incertidumbre, incredulidad. Pero a los que hemos creído en la soberanía de Dios, nosotros podemos estar seguros con Cristo en Dios. Podemos y debemos, porque Él es soberano, ¿sí? Y ningún rey que tiene los atributos que Dios tiene, como es el amor, como es su misericordia, como es su fidelidad, va a hacer algo en contra para dañar a sus hijos. No lo va a hacer. Todo obra para bien, dice la palabra. Todo obra para bien. Mateo 10, versículo 29. Fíjense la soberanía de Dios, el alcance de Dios en este versículo. Mateo 10, versículo 29, este es el alcance de Dios, entre otras cosas, ¿no? ¿Ya lo tiene? Está Jesús hablando y dice, en manera de pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, un cuarto era un tipo de cambio, ¿sí? Es como decir, hoy no se venden 2 pajarillos por $1, ¿no? Dice Jesús, con todo, ni uno de ellos, ¿de cuáles ellos? De los pajarillos, cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, Dios determina qué pajarillo se muere y qué pajarillo no se muere. ¿Sí? Dios tiene el control de las hormigas, de las cosas subatómicas, del universo, del cosmos. Si Dios no gobernara en 1 metro cuadrado de todo el universo, ya no podría ser soberano. Pero Dios gobierna sobre todas las cosas. Porque de Él es el oro y el orpel, porque la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su trono. Tenemos un Dios que es soberano y poderoso.
Como decía, los atributos están entrelazados. ¿Quién quiere tener a un Dios justo, pero sin misericordia? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere tener a un Dios justo sin misericordia? Levante su mano. A ver, ¿dónde está qué? ¿Ah? Porque si Dios nada más fuera justo y no tuviera misericordia, ¿no? Una vez un hermano me dijo, no, yo quiero que Dios haga justicia con fulanita. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que Dios sea justo conmigo. No sabes lo que estás diciendo. Mejor close your mouth, ¿no? Entonces, si Dios es soberano, también Dios es todopoderoso. Porque si Dios nada más fuera todopoderoso y no fuera soberano, entonces tendríamos a un Dios como en la lámpara de Aladino, que para que Él pueda ejercer su poder tendríamos que frotarla. Pero no, Dios es soberano y Él no necesita que tú le des permiso o que hagas algo para que Él actúe con su poder. ¿Me explico? Y Dios es soberano. Y eso es algo que a nosotros nos debe dar seguridad, fe, esperanza, confianza, certeza, tranquilidad, paz, gozo. ¿Sí? Y cuando la palabra de Dios dice, no tendrá temor de malas noticias, es porque ese hijo de Dios está confiando en ese Dios que es soberano. ¿Sí? No quiere decir que no te duela ni que no llores. ¿Sí? Bueno, son cosas distintas. Lo que sí quiere decir es que tú estás seguro de que Dios tiene el control de las circunstancias y Él sabrá lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. A veces no entendemos para qué lo hace. A veces está claro. A veces en la Escritura nosotros leemos las historias y decimos, no, pues aquí con razón. Sí, pero si tú hubieras estado ahí, porque ejemplo Job, ¿no? Job es un hombre, dice, el primer versículo de Job era un hombre justo, apartado del mal y temeroso de Dios. 3 cosas que yo no cumplo. Con vergüenza lo digo, ¿no? Justo, apartado del mal y temeroso de Dios. Justo. Y este hombre, ¿qué le pasó a Job? Ustedes conocen la historia, pero dice, apenas estaba diciéndole una noticia a uno, oye, tus animales se murieron, oye, tus casas cayeron, le estaban dando puras malas noticias, una tras otra, una tras otra. Y ahora se murieron tus hijos y todos tus hijos, ¿no? ¿Quién aguantaría una noticia de esas maneras, de esa índole, una tras otra? Se murió tu papá, se murió tu abuelito, se murió tu hermano, y todo lo que tenías fracasó, y tu empresa se vino abajo. ¿Y saben qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios. Confiando, ¿en qué estaba confiando Job? En su soberanía. ¿Sí, Edith? ¿En qué estaba confiando? En su soberanía. Porque ese hombre era temeroso, apartado de Dios y justo. ¿Sí? Entonces nosotros a veces cuando vienen las malas noticias, en vez de decir Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios, y tener una palabra de alabanza en nuestra boca, lo que tenemos es un, porque a mí. ¿No le pasa a usted? Bueno, a lo mejor a mí sí. Porque a mí, Señor. Lo que pasa es que están sucediendo esas cosas porque a lo mejor no lo entiendes, y Job no lo entendió. Pasaron mucho tiempo en su vida para que él entendiera. Y pudo decir, porque Dios confrontó a Job, le dijo Dios a Job, ¿tú dónde estabas cuando puse la luna ahí sobre? ¿Tú dónde estabas cuando le puse cauce a los mares? ¿Quién eres tú para contender contra mí? Yo soy Dios. ¿Tú quién eres? Pasó tiempo para que Job entendiera, y Job pudo decir, ¿de oídas? ¿Qué? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Aprendí a confiar en su soberanía. Pero a veces nosotros estamos enojados con Dios. Estamos insatisfechos con la situación que estamos pasando, porque no conocemos al Dios de las Escrituras. Estamos preocupados por la circunstancia. Estamos abatidos por la circunstancia. Estamos sin sazón por la circunstancia, cualquiera que ésta sea. Porque todos aquí tenemos nuestros temas. Aquí no hay uno que diga, no, pues algunos luchamos por la familia, otros por la salud, otros por el trabajo, otros por la economía, otros por las 4, otros por el hijo rebelde, otros por la ausencia de algo.
¿Sí o no? Otros por la suma de todas esas cosas. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en su soberanía y decirle, Señor, ojo, a ver, aquí hay una línea muy delgadita. Porque una cosa es que las cosas Dios las use para nuestro bien, otra cosa es que Él las provoque. Porque Dios no provoca el mal, ¿o sí? No. Las cosas que se provocan es por nuestra maldad y por nuestro terco corazón. ¿Sí me explicó? Hay mucha enfermedad a veces en el pueblo pues por nuestra mala alimentación, nuestro mal cuidado. Porque el mundo está corrompido y para darle de comer a tantos millones de personas usan alimentos transgénicos y nos hacen daño y están llenos de hormonas y eso es causa del pecado del hombre, de la avaricia del hombre. ¿Sí o no? Pues eso no es cosa de Dios. Pero Dios usa esa maldad, hermano, para resolver el asunto y ayudarnos a crecer y a poder aumentar nuestra fe y a poder confiar en su soberanía. A lo largo de los años en los que yo he caminado con el Evangelio y sobre todo en estos últimos 6 años, yo he aprendido algo, a confiar en su soberanía y a esperar su providencia. Eso he aprendido y lo tengo aquí, mire, y aquí. Su providencia quiere decir su favor, ¿sí? Su favor. Pero hay que aprender a confiar en eso. Y a veces nos cuesta trabajo confiar en su soberanía. Dios tiene todo bajo control. Cuando digo todo es todo de verdad, porque la palabra lo enseña. Aún Satanás está bajo el control de Dios. ¿Sí sabe eso? Satanás está bajo el control de Dios. Cuando estaba merodeando la tierra a Satanás, le dijo Satanás a Job, Satanás a Dios le dijo, no, toca a Job y vas a ver cómo reniega, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Dios? Nada más no toque su carne, su vida, ¿verdad? Y le fue como en feria a Job. Pero Job no halló despropósito ninguno, ni culpó a Dios, y dijo, Dios dio, Dios quitó. Después su esposa, sus amigos le dijeron, no, sus amigos, pues porque estás en pecado, por eso te está yendo como te está yendo. Y su esposa, no hombre, todavía retienes tu integridad, no hombre, maldice a Dios y muérete. Le dijo su esposa, bien buena onda la señora. Y le dijo le dijo Job a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Recibiremos, fíjense la soberanía de Dios, recibiremos el mal de Dios, el bien de Dios y el mal no. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ese mal no es porque Dios lo haya provocado, es porque Dios está tratando con ese hombre Job, porque en el fondo era un hombre orgulloso. Pero Job entendió y dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora, Percy, te conozco. Ahora mis ojos te ven, perdón. Ahora entiendo tu soberanía, tu poder, tu autoridad, esa deidad que tú describes. Pero a veces nosotros en nuestros problemas culpamos a Dios. No, mi amado hermano. Estás en esa situación por causa de tu desobediencia, de tu mal funcionamiento en tu matrimonio, de tu mal funcionamiento como padre, por no hacer lo que Dios dice aquí como padre, por no hacer lo que Dios dice aquí como ser, como empleado, por no hacer lo que Dios dice aquí como en tu cuerpo, en el templo del Espíritu, por no hacer lo que Dios dice aquí como esposa, como esposo, como hijo. Por eso estamos en la situación como estamos. Pero aún en esas circunstancias, Dios va a usar esas cosas para tu bien, para moldearte, para edificarte. Porque dice la palabra en Romanos 8:28, que ustedes se lo saben. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Sí saben, ¿no? Y sabemos, ¿no? Y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas nos ayudan. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Todas. El precio de tu pecado vas a pagarlo tú. Dios no es autor del maldad. Pero aún Dios controla la maldad. Porque si Dios no controlara la maldad, déjeme decirle algo, si Dios no controlara la maldad, Dios no controla nada. Porque este mundo está caído. ¿Sí o no? Pero Dios controla todo. Usa todo para tu bien. Para tu bien. Pero esas son cosas que tú vas a entender cuando tengas esa, que dice Jeremías 9:24, en conocerlo y en entenderlo.
Y mientras tú te pegues más a Dios, mientras tú busques más a Dios, mientras tú conozcas el carácter de Dios, mientras tú conozcas los atributos de Dios y no te quedes con los únicos tres que todo el mundo se sabe, omnisciente, omnipresente y omnipotente, los demás no los conocen, porque Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda. Pero Dios es fiel a pesar de mi infidelidad, etcétera. Están ligados. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y con quien quiere y a la hora que quiere, y si quiere. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en su soberanía, esperando su favor y tener cuidado de que la situación en la que estamos no sea a causa de nuestro pecado o de la suma de nuestros pecados. Porque muchos están enfermos a causa de su pecado. ¿Sí saben eso o no? Muchos están enfermos a causa de su pecado. Muchos. No es que casi todos. Algunos pues no, ¿eh? Algunos pequeños nacen enfermos y pues así Dios lo permitió. Yo no entiendo por qué en algunas zonas de nuestro país, ya no digamos del mundo, hay ausencia o hay hambre, ¿no? Pobreza extrema, donde no saben qué van a comer al rato. Tú sabes que vas a ir a comer con tu mamá, con tu amigo, con tu primo, con un hermano y que tienes, pero muchos no saben qué van a comer al rato. No saben qué van a comer. ¿Y qué es eso? Pues Dios sabe lo que hace. ¿Lo entiende, Ricardo? No, yo no lo entiendo, pero Dios sabe lo que hace. Muchos reciben el mal en esta tierra, pero para bien en eternidad. Como Dios le dijo, más bien Abraham, en el seno de Abraham le dijo al hombre rico, tú recibiste en vida tus bienes, pero ahora hablando de Lázaro, le dice, recibió aquí sus bienes. No sé cómo opera Dios, pero lo que sí sé es que Dios es bueno, misericordioso, soberano, justo. ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Amén, ¿me entiendes? Dice así. Mas antes, oh hombre, ¿a quién está diciendo? ¿A quién está, para quién esta palabra? A mí, ¿no? Mas antes, oh hombre, dice, pregunta, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Qué es altercar contra Dios? Porque a mí, Señor, eso es altercar contra Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué permites que a él le pase eso, Señor, si es re buena gente? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué mi hijo? ¿Estás altercando contra Dios? Dice, dirá el vaso, o sea, el hombre, de barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, nosotros, que fuimos moldeados en sus manos, que somos vasos, le diremos al alfarero, no manches, ¿por qué me hiciste vasija de agua? Yo quería hacer vasija para café. No, ¿por qué me hiciste plato hondo si yo quería hacer plato extendido? ¿No? ¿Por qué me hiciste tenedor? Yo quería hacer cucharita. Dice, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro? Perdón, ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Fíjate lo que dice, un vaso de honra y uno de deshonra. Esto es tremendo y aquí hay una doctrina en toda la escritura tremenda. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Por qué toma a unos y a otros no? Son cosas tremendas. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Todavía ni nacían. ¿Cómo va a meter en eso? Porque tremendo. La soberanía de Dios. Si Dios quisiera mandarnos a todos al infierno, ¿habría maldad en él? Pregunto. ¿No? Ay, hermano, ¿cómo cree? Dios no es tan malo. Pues soberano, y él puede hacer lo que quiere con lo que quiere. Mi hijo Mateo le gusta hacer manualidades y tiene gracia para hacer manualidades. No se le cierra el mundo para hacer cosas. Y si él hace cosas con plastilina o con un dibujo, y yo le digo, ay, qué bonito está, hijo, te lo compro. Y él agarra y dice, no te lo vende, lo rompo. Es de él. Él puede hacer lo que quiere. ¿Sí o no?
pues así también Dios nos crea. ¿Te creó a ti? ¿Eres criatura de Dios? Puede hacer contigo lo que quiere. Te puede dar los talentos que Él quiere. Te puede poner la prueba que Él quiere. Te puede poner la enfermedad que Él quiere. Te puede poner la situación en la que Él quiere. Pero casi más bien, no todas esas cosas son para ti, para que tú crezcas, para que tú madures. Ahorita vamos a ver un poquito más de Romanos 8:28. Él va a hacer que tú madures. Y a veces nosotros no entendemos la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que le rogó al Señor 3 veces: Señor, quítame este aguijón de la carne. Quítame este aguijón en la carne. Pero fíjense, si usted lee la historia, dice Pablo, me envió un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Se das cuenta de lo que dice Pablo? Me envió un mensajero de Satanás. O sea, esto fue, ¿cómo se llama? Tramado por Satanás. Y después dice Pablo, pero rogué al Señor para que me quitara el aguijón y carne 3 veces, y Él me respondió: bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder en ti se perfecciona en tu debilidad. Y dice, porque este mensajero me fue enviado para que no me ensoberbeciera por las cosas y las revelaciones que yo tengo. Entonces, eso aguijón obró para bien para el apóstol Pablo. ¿Me estoy explicando? Ese aguijón obró para bien para el apóstol, para que no se ensoberbeciera. Y Dios le dice una cosa: bástate en mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate en mi gracia? ¿Qué querrá decir eso? ¿Y qué es la gracia? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, es un regalo, sí es una bendición, pero ¿de qué gracia está hablando ahí? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia más grande? ¿Cuál? La salvación. ¿Sí? Entonces le dice Dios a Pablo: bástate en mi gracia, es decir, que te sea suficiente, chiquitín, que eres salvo. Lo demás, mira, está de más. Yo les digo hoy a ustedes, hermano, ¿son salvos? Lo demás está de más. Lo demás está de más. Denle gracias a Dios porque son salvos. ¿No estás seguro de tu salvación? Arrepiéntete y conviértete y vuélvete a Dios. ¿Estás seguro de tu salvación? Dale gracias a Dios. ¿Y lo demás? ¿Está de qué? De más. Pero a veces queremos lo que está de más: el dinero, la salud, ¿no? La casa, el perro y la esposa, los que se van a casar por ahí atrás, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Dios nos ama y Él gobierna sobre nuestras vidas. Él gobierna sobre nuestras vidas. Dios no necesita nada de ti ni de mí para cumplir sus propósitos, porque Él es soberano. Lo voy a volver a decir: Dios no necesita de ti ni de mí para cumplir sus propósitos, porque Él es soberano. Si aquí no hubiera quien ministrara, Dios se va a ocupar de alguien, va a hacer algo, o va a haber alguna piedra, pero la iglesia va a permanecer, porque las puertas de las Hades no prevalecerán contra ella. Ya hace más de 2000 años se dijo eso, y mira, hoy después de 2000 años la iglesia sigue caminando. Y la iglesia ha sido atacada una y otra y otra y otra y otra vez, desde el Imperio Romano hasta nuestros días, y Cristo ha sostenido a la iglesia. Dios es soberano. Y si hoy tienes una mala noticia, déjale a Dios tu carga. Él es soberano. Él sabe lo que hace. ¿No te gusta? No. A mí tampoco me gusta que me digan que mi papá tiene cáncer y que tiene poco tiempo o tiene mucho. No sabemos. ¿Lo voy a extrañar? Sí. ¿Me va a doler? Sí. ¿Me duele? Sí. ¿No me gusta? No. Pero Dios es soberano. Y así podría decir de otras cosas que llegan a mi vida. A mí no me gusta escuchar problemas que tienen ustedes. No me gusta. O sea, Dios sabe que me duele. Dios sabe. Pero así es. La vida, así es. Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir su propósito y sus planes. Él dijo que va a venir, va a venir. Él dijo que reinará por siempre, va a reinar por siempre. Amén.
Y entonces no tienes que tener confianza. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás, un hombre al cual Dios le dijo, ve a la tierra de Nínive y pregona esto en el Evangelio. Arrepiéntanse o Nínive perecerá. Esto era todo lo que tenía que hacer Jonás. Y Jonás, ¿qué? No quiso. Jonás no quiso, pero Jonás no contaba con que había una embarcación que obedecía a Dios, un viento que obedecía a Dios, una marea que obedecía a Dios, un gran pez que obedecía a Dios, un pueblo que obedecía a Dios, una calabacera que obedecía a Dios, un gusano que obedecía a Dios. ¿Se da cuenta? Dios es soberano. Y a veces nosotros nos enfocamos en nuestro problema. Hermano, haz tu parte, pero déjale a Dios el problema. ¿Sí? Yo tengo un hijo que está enfermo y ahí está sentadito. Y tiene una condición difícil. Los que conocen de diabetes es una condición difícil. Difícil. Y a la larga es un problema. Yo hago mi parte, mi esposa hace su parte y mi hijo hace su parte. Hasta ahí llegamos. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Quiere decir que no me duele? No, pues claro que me duele. ¿Que lloro? Ahorita. Pero hasta ahí llego. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. No hay más. Veo aquí, de este lado enfermos, de este lado enfermos, de aquel lado enfermos. ¿Me duele? Mucho. Pero no podemos hacer nada. Pero hoy sí puedo decirles, bástate en la gracia de Dios. Y que te sea suficiente. Y que tú puedas estar cobijado por ese amor tan grande derramado en la cruz. Que aunque estés sufriendo hoy un poco de tiempo, dice la palabra en Mateo 5:10. Digo, en 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Te das cuenta? Te llamó. Tú no fuiste, Él te llamó. Tú no lo escogiste, Él te llamó. Que nos llamó a su gloria eterna. Y dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cuántos años vas a vivir? 70, 80 vas a padecer. Pero dice, Él mismo te fortalezca, te establezca, te perfeccione y te afirme. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Yo creo eso. Ese es uno de mis textos favoritos. Yo creo eso. Como el que creo que dice, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Jehová, no tardes. Eres soberano. No quiere decir que no llores, hermano. ¿Me estoy explicando? No quiere decir que no te duela. Pues somos de carne y hueso y nos duele. Quiere decir que a pesar de ese dolor, vamos a dejar a Dios el asunto. Porque los que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todo nos ayuda a bien. Puedes poner ese, Natalia, por favor, Romanos 8:28. Si usted quiere ir a su escritura, vaya a su escritura. Romanos 8:28 dice así. Lo voy a acercarme ahí para leerlo. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. ¿Son qué? Llamados. Mira, no, dice ahí, y sabemos. La palabra saber no significa, y conozco, no. La palabra y sabemos quiere decir, lo voy a parafrasear. Y los que estamos en Cristo hemos experimentado, sabemos, que los que aman, ¿qué es amar? Los que obedecemos a Dios, todas las cosas, cualquier circunstancia que pasemos, nos ayudan a bien. La palabra ayuda, ahí es una palabra en griego que se llama sinergio. Y sinergio, viene la palabra sinergia, y la palabra sinergia es la suma de dos o más cosas que ayudan a un bien común. Entonces las cosas que se sinergian, tus problemas, tus situaciones, las malas noticias, ¿ayudan a qué? A bien. Tienen un propósito, si sabes y si confías en Dios, porque tienes una relación no de conocimiento intelectual, sino de un conocimiento ¿qué? Relacional y experimental, Elizabeth. Cuando tú tienes ese conocimiento relacional y experimental, tú sabes, estás seguro, como que te llamas Ricardo León Cervantes,
que porque lo amas, que porque lo obedeces, esa circunstancia te va a ayudar a bien. ¿A qué? Para crecer, para madurar, para servir, para consolar, para edificar, para predicar, para hacer, para soportar, para tener fe, para imprimir fe, para empujar, para estar seguro, para tener confianza, para no ser incrédulo. Sabemos, no nos gustan las circunstancias, no, a mí tampoco, pero Dios no nos vino a prometer ausencia de dolor en este mundo, nos vino a prometer paz en medio del dolor en este mundo, confiando en su atributo, que es la soberanía. ¿Me explico? Entonces, Dios nos enseña muchas cosas acerca de su carácter soberano y maravilloso. ¿Qué pues haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestra manera de actuar, de vivir, de pensar, de hacer? Pero muchos estamos viviendo una vida como sin propósito, como si Dios estuviera ciego, como si Dios no estuviera atento a nuestras necesidades, como si Dios no tuviera el control. Yo quiero invitarte cuando pases situaciones difíciles, en tu boca esté un fruto del labio que confiese su nombre, una alabanza, a una queja. La diferencia se va a notar y la vas a notar tú en tu espíritu. Y va a ser distinto decir, gloria a Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, que decir, chale, ya no aguanto, estoy cansado de esta situación. Es muy distinto. Es muy distinto. Las palabras tienen poder y tu alma las escucha. Por eso el rey David decía, alma mía, en Dios solamente. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún hay tiempo de alabarle. Pero cuando tú te haces daño con tus palabras, es lo que tienes en tu corazón. Y en medio de la aflicción sale el verdadero creyente. Sale lo que está en nuestro interior. Si somos de los que confiamos o de los que no confiamos en su soberanía. Y la palabra confianza, Sonia, es tan sencilla como el siguiente ejemplo. La palabra confiar significa recargarse. Cuando tú llegaste a este lugar, Sonia, tú llegaste y te sentaste ahí, decidiste sentarte ahí. Pero tú no agarraste la silla, la levantaste y la inspeccionaste para ver si estaba floja o sí. ¿Alguno de ustedes la levantó para inspeccionarla? ¿Por qué? Porque confían que la silla está hecha para recargarse. ¿Me explicó? Esa es igual nuestra relación con Dios. Yo confío en que Él está hecho para que yo me recargue cuando yo estoy, que no me aguanto, que tengo luchas, que tengo dificultades, que tengo problemas. Y otra cosa te voy a decir, hermano, no le des a tus problemas autoridad. No estoy hablando de psicología. Lo que pasa es que a veces nosotros maximizamos cuando no es un gran problema. Estás haciendo un pancho. Como ayer tenía la oportunidad de compartir con unos hermanos y nos contaban algunos asuntos, y uno de sus problemas es que la comida no está a la hora que el esposo quiere y eso genera un problema. Ese no es un problema, ese es un pancho. Resuélvanlo de otra manera, punto. ¿Sí o no? Y a veces nosotros hacemos panchos donde no hay problemas. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es un paréntesis. Empezamos a confiar en Dios, a depender de Dios, a dejarle a nuestras cargas, Polita. Ojo, hagamos nuestra parte. ¿Sí? Si no tienes trabajo y estás en angustia por eso, haz tu parte. Ora, envía currículums, ponte a estudiar, no estés de flojo ahí esperando que pase el tiempo, repasa tus idiomas, ¿sí? Repasa tus estudios, prepárate y sigue buscando trabajo, déjale a Dios lo demás. Si no tienes salud y estás en problemas de salud, haz tus ejercicios, tómate tu medicamento, ve a tus citas, cuídate, come bien, haz tu parte y lo demás déjaselo a Dios. Porque pues
pues tampoco vamos a responsabilizar a Dios de que, no, pues es soberano y entonces yo por eso estoy en esta enfermedad. No. Muchas enfermedades a causa de nuestro pecado, nuestra desobediencia por la maldad del ser humano. Dios es soberano. Y es que me duele la panza, entonces Dios es soberano. No, son los 20 tacos que comiste ayer. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí me explicó? Pero nosotros cuando tenemos una situación tenemos que ver, ¿es causa de mi pecado? Y si no es causa de mi pecado, bueno, dejémosle a Dios el asunto. Cuando me digan a mí algo acerca de uno de ustedes, yo no puedo hacer mucho más que orar por ustedes y aconsejarles, pero pues no puedo hacer más. Quisiera hacer más, quisiera ponerme en su lugar, quisiera quitarles el asunto, el tumor, lo que sea, ¿no? No puedo. ¿Duele? Sí. Pero hasta aquí, tengo un límite, ¿no? Pero Dios no tiene límites. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quien quiera. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Recargarte en su soberanía o recargarte en tus penas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarle a Dios tu asunto? ¿O cargar tú tu asunto como un bultito de acá de 50 kilos y todo el día estás cargándolo? ¿Y eso en qué te ha ayudado estar así? ¿En qué te ha ayudado estar llore y llore? No digo que no llores, pero me esté explicando, hermano, porque entonces no puedo llorar. No, pues sí, llora. Jesús lloró, Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Pero ¿qué pasó después de que fue al huerto de Getsemaní? Y dice que la palabra es que estaba angustiado hasta la muerte, y tuvo hermatodosis, que es que le sangraba la piel, ¿no? O sea, la piel le salía sangre, ¿no? Porque era una angustia que la ciencia dice que eso existe y que es real. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Fue a lamentarse y a lamarse las llagas? ¿Fue a vendarse y decir, pobre de mí, voy a morir? ¿Eso fue a ser Jesús? ¿No fue a orar y decirle, Señor, pasa de mí esta copa, no quiero? Fue sincero, fue honesto. 3 veces. Y la tercera vez que hizo el Padre, ¿qué se acuerdan que hizo con Jesús? Lo fortaleció con sus ángeles. Y después de que Jesús estuvo en angustia y no quería pasar la cruz, se levantó y dijo, por amor a Conchita, por amor a Ricardo, voy a tomar la cruz. Y eso es, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a sus propósitos. ¿Sí? Llénate de Dios para cuando vengan los problemas tengas cómo alimentar tu espíritu y cómo alimentar a aquel que está sufriendo. ¿Sí? Porque a veces llegan a nosotros gente que está lastimada y no tenemos que dar porque no estamos llenos de Dios. No sabemos qué decir. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, hermano? No, pues dile que se coma un gusanito y ya. ¿No? Dile que agarre una pistola y se dé un tiro a la cabeza. Pues háblale de lo que Dios dice. Háblale del amor que tú has experimentado, de esa relación que tú tienes con Dios ¿no? Y sabemos. Y entonces Dios va a hacer con esa persona algo porque tú eres luz en medio de la oscuridad y esa persona está pasando oscuridad, pero a veces no sabemos ni qué decir. Llénate de Dios. Llenémonos de Dios, diría el otro. Llenemos de Dios. Algunos versículos sobre la soberanía les voy a dar. Salmo 135, 6. Vamos a echarle ganas. Algunos ni sabemos dónde está Salmos. Imagínense. Salmo 135. Versículo 6, ¿ya lo tiene? Dice, todo cuanto el Señor quiere, ¿qué dice? Todo cuanto Él quiere, lo hace. ¿Te pide permiso? No, Él lo hace. Dice, en los cielos y en la tierra. Él hace lo que quiere, Él es dueño del universo.
en los mares y en todos los abismos. Hay abismos que son inexplorables. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. Hermano, leíamos Mateo 10:29, dice que ningún pajarillo cae al piso si Dios nos lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene cuidado de ellos. Hay un pasaje en la Escritura que está en Salmos que dice, Dios alimenta, fíjense, alimenta a todo ser viviente de la tierra. Ahí estamos incluidos tú y yo, también los piojos. También. Es un ser viviente, ¿no? También. ¿Sabes? ¿Alguien sabe cuánto alimento come una ballena al día? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? Ahí que diga, no, pues yo le calculo tantos kilos. ¿Alguien que tenga idea? Bueno, una tonelada. Como ven, exagera, ¿no? Una tonelada. ¿Es mucho? ¿Una tonelada? ¿Dos kilos? Yo pensé que 2 pececillos. Dije, no, pues ¿cómo? 3 toneladas. ¿Cuándo? Diario. ¿Cuántas ballenas habrá en nuestros océanos? ¿Quién sabe? Pero Dios le da de comer a cada una de ellas. Y el alimento no cesa. Y a tu mesa llegan pececillos. Y a tu mesa llega el mango que tú no sembraste, ni abonaste, ni hiciste nada para que la tierra girara. Dios es soberano. Pero a veces en esas cosas no vemos a Dios. Voy a volver a decir, en esas cosas no vemos a Dios. Vemos la ausencia de Dios porque tenemos problemas. Ay, amado hermano, date cuenta de que Dios está contigo y te da más de lo que necesitas. Porque tú y yo no hicimos nada, ni le pagamos a nadie para que el sol saliera y que girara la tierra y que la tierra diera fruto y que alimentara a quién sabe cuántas ballenas y esas ballenas a su vez cumplan la cadena alimenticia. ¿Sí se da cuenta? Dios es soberano. Y Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiera, a la hora que quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Esa es nuestra confianza. Ese es el Dios el cual tú y yo amamos, servimos, seguimos y estamos aprendiendo aquí. ¿Estás seguro de que tienes esa fe en Cristo? Entonces, camina con la cabeza erguida, hermano. Ya, dejémonos de lamer nuestras llagas. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Y obedece a Dios. Porque sabemos que los que amamos a Dios, es decir, los que obedecemos a Dios, porque Jesús dijo, el que me ama, ¿qué tiene que hacer? Entonces, guardar mis mandamientos. Y sabemos que los que amamos a Dios, los que guardamos sus mandamientos, porque estamos siguiendo al pastor, porque oímos su voz y le seguimos, porque pertenecemos al redil, porque somos hijos de Dios, pues nos van a ayudar a bien estas cosas. Como a Pablo, como a Job. ¿No? ¿Se acuerdan de José el soñador? José el soñador, un jovencito de 17 años. ¿Cuántos años tienes? Acabas de cumplir 18, ¿no? Mi estimado Jonathan. Un chamaco como Jonathan, ¿no? De 17 años, 18. Que sus hermanos, 11 hermanos que él tenía, lo que quisieron hacer con él, ¿sabe qué quieren hacer con este José? Matarlo. Pero por ahí hubo un bien buena onda, Rubén, dijo, no hay que matarlo. Mejor lo vendemos y le decimos a mi papá que lo mataron. Bien buena onda ese cuate. Él sí hubo sabiduría, mira. Y José fue vendido a la edad de Jonathan. No sabe ni lavarse la ropa, imagínense. Ahí vendido por sus hermanos. Y este jovencito de 17 años pasó 13 años pasándola difícil, vendido como esclavo, enviado a la cárcel, ¿no? Traicionado por sus hermanos, dado por muerto por sus padres, herido en sus emociones, en sus convicciones. Y cuando usted ve la historia de José, que la historia de José fue decirle a sus hermanos, ustedes, lo estoy parafraseando, y mis padres se van a postrar ante mí en algún momento. Y dijeron, está loco. Pero ese postrarse delante de ellos es porque Dios le había dado ese sueño a José. O sea, José no se lo sacó de la manga. Y José
al decir eso, sus hermanos quisieron matarlo. Pero José llegó a ser el segundo sobre Egipto, el pueblo más poderoso en la antigüedad. Egipto es una cultura poderosa, ¿eh? Y en esa época era súper poderosa. Es como hablar de hoy de Estados Unidos, es como si él fuera el vicepresidente de Estados Unidos, con el poder que tiene. Y José, estando ahí, dice la palabra de Dios que Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y si es cierto eso, también es cierto que José estaba con Jehová, porque había una relación. Y todo le ayudó a bien, siendo el mayordomo, siendo el vendido, siendo el esclavo, siendo el preso. Todo lo ayudó a bien. Porque cuando se rebela José contra sus hermanos, que sus hermanos vienen a Egipto a adorarlo y a pedirle alimento cumpliéndose la palabra, ¿sí? José les dijo, ustedes pensaron para mal, pero Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien para preservar al pueblo de Israel. Porque si Dios no hubiera preservado al pueblo de Israel, no hubiera nacido nuestro Mesías y se hubieran muerto ellos de hambre. ¿Sí o no? Porque Jacob es el padre de la fe y de ahí viene el Mesías. ¿Se da cuenta? Dios no te necesita a ti ni a mí para cumplir sus propósitos. Pero todas las cosas con José, Dios las encaminó. ¿Para qué? Para bien. Y Dios le puso, José le puso a su primer hijo que tuvo en Egipto, José le puso a Efraín a su primer hijo, que quiere decir mi fruto en mi aflicción. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso, ¿no? Dios es bueno, tiene control de tu vida, de los que amas, de los que te duelen. Llénate de Dios para que puedas consolar sus corazones. Salmo 115, vamos a terminar. Salmo 115, el versículo 3. ¿Listos? Dice, nuestro Dios está en los cielos y ¿qué? Él hace lo que le place. Lo que le place. Yo en mi casa, que la pagué, no puedo hacer lo que me place. ¿No? No puedo. Y Dios hace lo que le place. ¿Por qué? Pues porque es Dios. ¿No? Isaías 46, 10. Isaías 46, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice, que declaró el fin desde el principio. ¿Sí está ahí? Bueno, ahí dice que anunció, que declaró el fin desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. O sea, Dios ya sabe cuándo se va a acabar el mundo. Dios sabe cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, todavía no está su segunda venida, todavía no está el fin de los tiempos, pero está declarado. Y Dios ya dijo, así va a suceder. Yo digo, 2 puntos, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, voy a realizar, lo que quiero. Como con Jonás. ¿No? Él no quiso, pero Dios lo llevó a cabo. Como ya dije, como lo llevó a cabo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así, punto. ¿Crees en esto que estamos meditando? Entonces deberías estar tranquilo, confiado, seguro, con fe, con esperanza, con gozo, con paz, con satisfacción. ¿No lo crees? Entonces tienes incredulidad, estás sin sazón, estás incierto, con incertidumbre, con temores. ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios. ¿Le quieres creer a Dios? Qué bueno. ¿No le quieres creer a Dios? I'm sorry. I'm pollito. Amén, hermanos. Hasta ahí le dejamos. Hasta ahí le dejamos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a tener una confianza en ti, a recargarnos y a descansar en tu soberanía, un atributo maravilloso, en el cual tú estableces las cosas, porque así te place. Nosotros solamente somos barros en tus manos, herramientas en tus manos, lanzas en tus manos. Ayúdanos a hacer para lo cual fuimos hechos y a caminar contigo. Cualquier lucha que estén pasando mis hermanos o que vayan a pasar, se recarguen en ti y tengan en su boca un
clamor de alegría en vez de un clamor de tristeza. Un clamor de adoración en vez de un clamor de queja. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Despídenos con paz. Gracias por tu nombre en nuestras vidas, tu vida en nuestras vidas, tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.